¿Está compartiendo? Entonces vamos a hablar de los principios de la epidemiología, un poquito de la historia, los conceptos generales, y vamos a hablar de mediciones en epidemiología, tanto las medidas de frecuencia como las medidas de asociación. Yo me imagino que esto para ustedes es muy conocido, porque ya tuvieron estadística y algunas asignaturas que son prerequisitos para esto, así que va a ser como un recordatorio. Y los resultados de aprendizaje relacionan los distintos momentos históricos con el enfoque en cada uno de ellos de la epidemiología, integrar algunos conceptos generales de epidemiología y analizar medidas de frecuencia y asociación en epidemiología. Las medidas de impacto potencial, que son sobre la población, las vamos a ver en la clase siguiente. Bueno, un poquito de historia para comprender lo que ha sido la evolución de la epidemiología. Tenemos ya desde la época de Hipócrates, que escribió un libro que se llamaba De aires, aguas y lugares. Esto fue más de 4000 años antes de Cristo, y en esa época él ya planteaba la importancia de factores ambientales, y no solamente los factores ambientales, sino, bueno, temas como las estaciones del año, es decir, las variaciones del clima, los vientos, las características del agua, del suelo, el estilo de vida de las personas, su alimentación y si realizaban actividad física. Entonces ya desde esa época él relaciona el ambiente, las condiciones socioeconómicas y otras, y los hábitos, los estilos de vida de las personas con la enfermedad. Y acuña una frase en su libro que es que tu alimento sea tu mejor medicamento. Ya esto es muy antiguo, 4000 años antes de Cristo. Sin embargo, retrocedimos después, recién ahora estamos volviendo a valorar ese concepto, ¿no? Después viene, en el siglo XVII, hay un concepto que es la teoría miasmática, que habla de las emanaciones fétidas de los suelos, de las aguas impuras o contaminadas que eran causa de enfermedad. Posteriormente, ya en el siglo XVIII-XIX, se comienza a hablar de lo que es una epidemia. En esa época hubieron grandes epidemias que mataron mucha cantidad de gente de la población en Europa fundamentalmente. Ya, pero después viene, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, a mediados y a fines, todo el periodo de la revolución industrial, en que la gente migra del campo, de la zona rural a la zona urbana, a vivir cerca de los lugares donde estaban las industrias. Y eso produce un montón de cambios epidemiológicos, porque las personas llegan a vivir a lugares donde no hay agua de buena calidad, viven hacinados, no está resuelto el tema de la basura, ni de los baños. Por lo tanto, comienza a aumentar las tasas de enfermedades transmisibles y una alta mortalidad. Después, en 1854, cuando hay una epidemia de cólera en Londres, un epidemiólogo conocido como el padre de la epidemiología, hace una investigación epidemiológica y descubre que las personas que viven en un lugar de Londres que tienen agua desde una fuente específica tienen muchos más casos de cólera y se mueren más que las personas que viven en otro sector de Londres que les llega agua de otro lugar. Entonces allí él plantea que la enfermedad, que el cólera se estaba propagando desde el agua contaminada. Y desde ahí podemos hablar de una forma de análisis de la situación, de búsqueda de evidencia y que está enmarcado dentro de lo que es el pensamiento epidemiológico. Y ahí tenemos, está como muy gráfico en una animación, en un dibujo, de dónde se obtenía el agua y habían sectores de Londres entonces que tenían muy mala calidad de agua desde el punto de vista microbiológico, por lo tanto la gente se enfermaba y moría de cólera. Después ya empiezan todos los descubrimientos bacteriológicos y empieza una visión que ya se ha desechado con mucha fuerza, que es un enfoque unicausal de la enfermedad, que para cada enfermedad existe solo un agente capaz de producirla. Hoy día está claro, de acuerdo a la evidencia científica, que las enfermedades son multicausales. A pesar de que se pudiese requerir
un agente o un microbio para producirla. La enfermedad se produce cuando concurren varias situaciones simultáneamente. Entonces, hoy día hablamos, desde el año 50, hablamos de la multicausalidad de las enfermedades. Después de eso se crea la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo era un concepto de bienestar, ¿ya? De bienestar como concepto de salud. Y después hay dos momentos muy interesantes en el siglo pasado. Uno, que es en Inglaterra, que hay dos investigadores, Dolly Hill, que hacen un estudio de casos y controles, que vamos a ver después los diseños de estudio, y demuestran, hacen un estudio, y las personas estudiadas eran médicos ingleses, porque era más fácil diseñar la muestra, porque no iban a abandonar el estudio por varias razones, entonces eligen hacer un estudio en médicos ingleses. Y demuestran en este estudio que el tabaco causa cáncer de pulmón y de vejiga, y también produce enfermedades del corazón. Ya es un estudio, previamente a eso no había evidencia suficiente para asociar, por ejemplo, el fumar, el tabaco, con el cáncer de pulmón y vejiga. Paralelamente, más o menos en esa época, se comienza con un estudio que es un estudio de seguimiento, que es en Estados Unidos, que es el famoso estudio de Framingham, y que se hace un seguimiento de una población, es todo como un pueblo grande en Estados Unidos, en que se hace un seguimiento por mucho tiempo, donde participan más de 5.000 mujeres y hombres sanos, y se hace seguimiento por varios años para corroborar la asociación de algunos factores de riesgo con impacto en la salud. Y este es el estudio que ha aportado más hasta la fecha para conocer los factores de riesgo cardiovascular. Muchas de la información y de la evidencia que hasta el día de hoy tenemos derivan de este estudio. Y ahí se habló, por supuesto, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de problemas con efectos del alcohol, y este estudio hasta el día de hoy está en marcha, y hoy día lo que se está estudiando fundamentalmente son enfermedades degenerativas, como demencia, Alzheimer, etc. Bueno, finalmente, desde la década del 70, ya hay corrientes que cuestionan esto tan básico de la actividad ecológica, que es el ambiente, el huésped y el agente, y señalan que es un poquito más complejo, que hay un rol muy importante, que es económico y social, que son los determinantes sociales de la salud. Posteriormente aparecen los estudios sobre VIH-Sida, y hoy día está muy en boga todo lo que es el estudio de la epidemiología genética, o sea, el impacto genético en muchas de las enfermedades. También hay corrientes como la epidemiología social y todo el enfoque en los determinantes sociales de la salud. Entonces, si hablamos de epidemiología, una definición que podríamos usar, que es la definición recomendada por la OMS, Organización Mundial de la Salud, es la siguiente. Es importante que conozcan la definición de epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular enfermedades relacionadas con la salud, y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Es decir, la epidemiología no tiene un fin en sí mismo, tiene el fin de recabar evidencia, información, antecedentes, para tomar decisiones que ayuden a cuidar la salud de la población. ¿Ya? ¿Qué se estudia en epidemiología? Se estudia, por ejemplo, la distribución de los factores de riesgo, de las enfermedades. La distribución se refiere al análisis según tiempo, lugar y clase, o subgrupo de personas afectadas dentro de la población. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuándo? ¿En qué época? ¿En el año 1950? ¿En el 2010? ¿Dónde ocurren? ¿Qué lugar geográfico? ¿Ya? También se estudia los estados o eventos relacionados con la salud, que es lo que dice. O sea, ya vimos esto, estados o eventos relacionados con la salud. Incluye enfermedades, causas de muerte, comportamientos, factores de riesgo, actitudes, estilos de vida, etc. Y los determinantes de la salud,
determinantes sociales, distintos tipos de determinantes de salud. Son todos aquellos factores físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos y de comportamiento que tienen o pueden tener efectos sobre el proceso de salud-enfermedad. Fundamentalmente son los determinantes sociales de la salud. Entonces, estas son las tres cosas como claves de la epidemiología, que están de hecho presentes en la definición. ¿Y para qué me sirve la epidemiología? ¿En qué la uso? Primero, para medir el nivel de salud de la población. Defino, por ejemplo, la carga de enfermedad. ¿Cuántas personas en mi población tienen obesidad? ¿Cuántas tienen diabetes? ¿Cuántas tienen síndrome metabólico? Y voy también a detectar cambios. Por ejemplo, la aparición de COVID. Esa es una detección de una tendencia. Hay un cambio en nuestro perfil, aparece una enfermedad nueva. Para identificar grupos de riesgo, para determinar estado de salud, magnitud de la capacidad o incapacidad. También me sirve para describir la historia natural de la enfermedad. ¿Recuerda la historia natural? Ya, entonces yo voy a hacer investigación para saber cómo se comporta esa enfermedad, ya sea transmisible o una enfermedad crónica. Completa el cuadro clínico de la enfermedad. Ayuda a conocer el pronóstico clínico, ya sea con una intervención o sin una intervención. Me ayuda a identificar los determinantes de las enfermedades, permitiendo distinguir si hay asociación entre ellos. Por ejemplo, el tabaco produce enfermedad cardiovascular, produce cáncer en distintos órganos. Ahí hay una asociación de dependencia. El tabaco, el consumir cigarro, es la variable independiente y el efecto, el impacto, en este caso el cáncer, es una variable dependiente. Por lo tanto, ahí hay una asociación de dependencia. También me ayuda a predecir factores que pueden producir cambios en las condiciones de la salud. Me ayuda a controlar y prevenir las enfermedades. Me ayuda a seleccionar métodos de control y prevención. Yo voy a realizar algunos estudios para definir si este método, si este tratamiento, por ejemplo, es adecuado o no. Me ayuda para la planificación y evaluación de servicios de salud. Yo voy a identificar, por ejemplo, cuáles son las principales enfermedades que tengo en mi población y, por lo tanto, voy a evaluar la eficacia de alguna intervención que yo realice y voy a evaluar la efectividad de estas intervenciones. Por ejemplo, yo puedo señalar que el cáncer cervicuterino es una causa de mortalidad frecuente en las mujeres. Entonces identifico que un factor de riesgo es el papiloma y tomo la decisión, una intervención, que es la inmunización, la vacuna, para personas en determinada edad, antes de que estén expuestas al riesgo. Y después voy a evaluar si esto ayudó o no a reducir la incidencia de papiloma y por tanto de cáncer cervicuterino. Pero para eso yo tengo que conocer la historia natural de la enfermedad, saber cuánto tiempo es la evolución del cáncer, a qué edad, cuáles son los factores de riesgo para poder tomar esa decisión. Entonces la epidemiología vigila el estado de salud de la población y no de un individuo en particular. Esto no es relación del equipo salud, del profesional del equipo salud con un paciente. Esto está enfocado a una población. Vigila el estado de salud de la población. Es un enfoque colectivo, pero además aporta producción sistemática de información de todas las cosas que acabamos de ver, factores de riesgo, comportamiento de enfermedades, resultados de las enfermedades, secuelas, efectos, impacto. Y se preocupa en forma muy importante de recopilar datos en forma oportuna en el tiempo, que no llegue atrasada la información, sistemática y ordenada. Me sirve también para determinar prioridades cuando yo tengo que tomar decisiones en salud. Puedo un programa nuevo, rearmar mi equipo de salud en el CEFAM, por ejemplo, decidir políticas públicas importantes, reglamentos, leyes desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, etc. A distintos niveles aporta la epidemiología. Me aporta para definir cuáles son mis prioridades, cuáles son las más importantes, cuáles pueden esperar un poco. ¿Cómo se definen las prioridades? Con estos criterios, con estos 6 criterios. 1, la magnitud del problema de salud. Si tengo muchos casos, muchas personas enfermas, me va a servir para programar, por ejemplo, qué cantidad de personal de salud voy a tener que contratar en el hospital, en el CEFAM o donde sea.
Entonces, el número absoluto de personas afectadas me ayuda a establecer la magnitud, las tasas de incidencia y prevalencia, y enseguida vamos a ver qué son las tasas de incidencia y prevalencia. También la potencialidad del problema de salud, el número de susceptibles. Por ejemplo, en COVID, toda la población chilena es susceptible. Por lo tanto, la potencialidad del problema es muy grave. De hecho, terminó siendo una pandemia. La tendencia y proyecciones. También para determinar prioridades en salud, me sirve conocer la gravedad del daño. Si las personas se mueren, si la situación es muy grave, si es una enfermedad no tan grave. ¿Y qué me sirve para eso? ¿Qué indicadores? La morbilidad, que son las enfermedades, la mortalidad, la letalidad, por ejemplo, la cantidad de discapacidad que me genera una enfermedad. Otro criterio, la posibilidad de intervención. ¿Puedo hacer algo o no para cambiar el pronóstico? Porque si no voy a poder hacer nada, solo diagnosticarlo y nada más, quizás no es una enfermedad prioritaria porque no voy a poder modificar nada. El impacto económico que me genera determinada enfermedad y el impacto social. ¿Cómo percibe la comunidad la gravedad de la enfermedad? ¿Ya? Y para lograr esto, entonces para lograr esta evidencia, lograr esta información, necesitamos realizar mediciones en epidemiología. Recuerden, la epidemiología tiene un enfoque colectivo, pero además de forma central necesita reunir evidencia y por lo tanto uno de los pilares es la medición para obtener esa información. ¿Ya? ¿Qué es la medición en epidemiología? Consiste en asignar un número o una calificación a alguna propiedad específica de un individuo, una población o un evento usando ciertas reglas. Se compara el atributo medido en otros individuos o en el mismo individuo en distinto tiempo. Por ejemplo, si le hago control sano a un niño, a una niña, voy a comparar cómo va evolucionando su tamaño, su peso o su desarrollo psicomotor y voy comparando con el mismo niño su evolución en el tiempo. En general, los pasos que se siguen durante la medición son estos 4. Se delimita la parte del evento que se medirá. Por ejemplo, la talla. Se selecciona la escala con la que se va a medir. ¿Con qué escala? Numérica, cuantitativa, cualitativa. Se define el instrumento también de acuerdo a esa escala, con una wincha, con un podómetro, etc. Se compara el atributo medido con la escala y se emite un juicio de valor acerca de los resultados de la comparación. Entonces yo mido, por ejemplo, este niño y lo voy a comparar con una tabla que hay de peso-edad, si es un niño pequeño, o de peso-talla, si es más grande. Un ejemplo sería la medición del crecimiento de un lactante en control sano. Entonces primero se selecciona la variable a medir, edad, peso y talla. Después voy a seleccionar la escala de medición. Voy a decir, ya, ¿qué voy a medir? Cuando digo edad, meses cumplidos, años, días, y después de acuerdo a la talla, voy a medir en centímetros, cuántos decimales, centímetros completos, o voy a hacer escala, o sea, rangos, por ejemplo, mide de tanto a tanto, y el peso, va a ser en kilos, va a ser en gramos, entonces tengo que definir la escala. Luego comparo los atributos con las escalas seleccionadas. Entonces, un mes de edad debería medir 55 centímetros y pesar 4 kilos 200 gramos de peso, ¿ya? Luego voy a decir, este niño está dentro de la curva, por lo tanto está bien, o este niño no está dentro de la curva. ¿Ya? Y luego de las escalas tenemos las variables, que son los atributos que vamos a evaluar de una persona. Entonces aquí tenemos el concepto de variable. ¿Qué es una variable? Son aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. Como les decía como ejemplo la talla. Los niños van creciendo, a lo largo del tiempo va a variar la talla. El peso, la edad, hay un montón de variables que se modifican. El estado civil también se modifica, etc. O sea, se puede modificar. Entonces, para estudiarlas es necesario medirlas en el objeto investigado.
en la persona investigada. Y es en el marco del problema y de las hipótesis planteadas, donde adquieren carácter de variables. De acuerdo con la relación, pueden ser independientes o dependientes. La independiente es la variable explicativa o la causa de alguna enfermedad. Y la dependiente es la respuesta o el efecto, por ejemplo. Entonces la independiente sería el tabaco, la dependiente el cáncer de pulmón. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se considera la primera como independiente o causa y la segunda es dependiente o efecto. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento es por lo general la variable dependiente. Los factores que determinan su aparición, magnitud y distribución son las variables independientes, o también llamada la exposición. Una vez que se han identificado las variables, el investigador debe definirlas de manera operativa, especificando el método y la escala con las cuales llevará a cabo su medición. Por ejemplo, voy a medir la saturación de oxígeno capilar. Se le pongo el saturómetro en el dedito y voy a decir, ¿cómo voy a medir? Con un saturómetro. ¿Qué tipo de saturómetro? ¿Cuáles son los valores que voy a usar? Voy a usar variables que son de tipo cuantitativa, que es el porcentaje de saturación de oxígeno, pero no uso decimales, uso solo números enteros. Ese va a ser mi método de medición y la escala en la cual se llevará a cabo su medición. Tipos de variables. Hay dos grandes grupos de variables. Esto tienen que saberlo. Tienen que estudiarlo. Hay dos grandes grupos de variables. Las cualitativas y las cuantitativas o numéricas. Dentro de las cualitativas tenemos dos grupos. Las nominales, que no se pueden ordenar los valores porque son equivalentes. No hay uno que sea más o menos que el otro, a diferencia de los números. Entonces, ¿qué tenemos como variables nominales, por ejemplo? Puede ser el género, hombre, mujer, transgénero, todos los géneros que yo decida poner. El grupo sanguíneo puede ser A, 0, B. No hay un ordenamiento entre ellos. Una religión, el lugar donde nació, la ciudad donde nació. ¿Ya? Esos son los nominales. No hay un orden entre ellos. Puede ser de cualquier forma. Luego tenemos las otras cualitativas que son ordinales, que se ordenan, pero siguen siendo cualitativas. Por ejemplo, escolaridad. No es el número de años de estudio, no, es la escolaridad. Por ejemplo, educación básica, enseñanza media, entonces allí sí hay un orden. Enseñanza media está por sobre la básica porque son más años de estudio. ¿Ya? Es cualitativa, pero ordinal. Hay un orden. Puede ser la escolaridad, el grado de satisfacción, la intensidad del dolor. Ya. Después, tenemos las variables cuantitativas o numéricas, que son de dos tipos. Las discretas, si toma valores enteros. Número de alumnos en un curso. Eso es numérico, pero yo no tengo infinitos valores entre uno y otro, porque no tengo un niño y medio, 2 niños y medio. ¿Ya? Entonces tengo un número de alumnos enteros. O número de grupos, por ejemplo. Hay tres grupos en el trabajo de epidemiología, por ejemplo. ¿Ya? Y están las variables continuas cuando hay infinitos valores intermedios. Por ejemplo, la altura. Entre 1 centímetro y otro hay milímetros. Pero si uno tuviese un instrumento exacto que mida, puede ser infinitesimal la cantidad de medidas que hay entre 1 centímetro y otro. La limitación es que no tenemos instrumentos de medida tan exactos comúnmente, por ejemplo, en el lugar donde uno atiende. Entonces hay una limitación por el instrumento, porque la wincha o la tabla para medir tiene números enteros y a lo más tiene milímetros. Pero para mí es imposible de repente medir los milímetros. Entonces, es una variable continua, pero hay una limitación y el instrumento me permite solo medir valores enteros, pero sigue siendo una variable continua. Esta era la definición entonces. La epidemiología estudia la distribución, los determinantes y los estados o eventos. Esto lo vamos a ir desglosando. Cuando hablamos de distribución, hablamos de medidas de frecuencia, es decir, cuántas personas tienen esta característica o esta enfermedad.
cuando hablamos de los determinantes de estados o eventos, vamos a hablar principalmente de medidas de asociación, es decir, de la relación entre un factor y un resultado en salud. Y cuando hablamos de la aplicación de estos estudios al control de enfermedades, estamos hablando de medidas de impacto, es decir, si por ejemplo yo prohíbo fumar en Chile, ¿cuál va a ser el impacto de esa medida de salud pública? Voy a evaluar si las personas disminuyeron, por ejemplo, sus accidentes cerebrovasculares, sus infartos, sus cánceres. Esas son medidas de impacto. ¿Cómo impacta en la población una medida que yo tome? ¿Ya? Entonces vamos a hablar, en primer lugar, de las medidas de frecuencia. Esta parte. Vamos a dejar las otras enseguida. ¿Cuáles son las mediciones de frecuencia? El objetivo de las mediciones en epidemiología es medir la frecuencia de los fenómenos, la fuerza de asociación y el impacto potencial. Eso ya lo había dicho. ¿Cuáles son entonces las medidas de frecuencia? Es el paso inicial de toda investigación epidemiológica y las mido con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones. Sin embargo, el número absoluto de eventos depende en gran medida del tamaño de la población en la que se investiga. Estas comparaciones no se pueden realizar usando cifras de frecuencia absoluta o número absoluto de eventos. Por ejemplo, yo puedo comparar que en Brasil hayan, no sé, 100.000 casos de COVID y que en Chile hayan 10.000 casos de COVID. Yo podría decir, wow, qué efectivos son. Tenemos 10 veces menos casos que en Brasil, pero ese es el número absoluto de casos. Yo tendría que necesariamente medirlo y compararlo en relación a la población que hay en cada país, porque Brasil es 10 veces más grande que Chile en población. Por lo tanto, no puedo comparar el número absoluto, tengo que comparar cuántos casos por cada 100.000 habitantes, por ejemplo. Y en Chile, cuántos hay por 100.000 habitantes, y ahí decir si se puede, o sea, si son más o son menos, o igual. Y esas son las medidas de frecuencia relativa. Entonces voy a hacer una proporción o algo así. Profe, Ay, sí, dime. disculpe, en torno a estas mediciones de frecuencia, ¿cómo se aplicaría para, o sea, para la situación con el VIH de la región? Es la cantidad de casos, por ejemplo, el numerador, pero vamos a ver las tasas. El número de casos en el denominador y en el denominador, porque como es una relación relativa, entonces se divide por algo, es una relación, entonces podríamos decir número de casos de VIH partido por toda la población de Arica, y me va a dar un valor. Lo voy a comparar, por ejemplo, con, elige una región. La metropolitana. Ya, y entonces voy a decir en la metropolitana, número de casos de VIH partido por la región metropolitana, por todos los habitantes de la región Claro. metropolitana. Y ahí recién voy a saber si Arica tiene más o menos, porque si yo digo ya, en Arica hay 100 casos, y en Santiago, en la región metropolitana, en Arica hay 100 y en la región metropolitana hay 1.000. Entonces yo digo, wow, o sea, lejos la región metropolitana tiene más casos. Pero en la Claro. región metropolitana hay 6 millones de habitantes. O sea, hay mucho más de 10 veces la población. La población es 6 millones, acá es menos de 300.000 personas, entonces son casi 20 veces más la población. Por lo tanto, si hago ese cálculo, lo más probable es que en Arica se me dispara la cantidad de VIH. Entonces, ahí, en ese caso, no puedo comparar si no hago una medida, una frecuencia relativa, que es una tasa, y la vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero ¿para Ok. qué? Entonces uno podría decir, ¿y para qué me sirven las absolutas? Entonces tengo que hacer solamente medidas relativas. Me sirve. Por ejemplo, yo estoy en un CEFAM de Arica, cualquiera de ellos. ¿Cuántos casos de VIH tengo? Me sirve saber el número, porque necesito saber, por ejemplo, cuántas enfermeras o enfermeros tengo que contratar para que los atiendan, porque hay un programa especial, hay que darles triterapia, hay que hacerles controles de salud. Entonces yo quiero saber cuántos tengo en mi población de ese CEFAM para saber qué número de horas de profesionales de salud tengo que contratar, o qué cantidad de fármacos. Entonces ahí me sirven igual los números absolutos. Pero en epidemiología lo que más nos sirve son las relativas, ¿ya?
Entonces, estos son ejemplos de medidas absolutas. Edad, años de escolaridad. ¿Cuántos años de escolaridad tiene su paciente? 8 años completó la enseñanza básica, 12 años completó la enseñanza media. La presión arterial, el valor. Me sirve el valor cuando yo estoy evaluando a un paciente y digo, este paciente está con la presión muy alta, le vamos a dar un tratamiento. El número de comidas al día, si yo estoy haciendo una evaluación nutricional, por ejemplo, si le estoy enseñando a la madre cómo alimentar a su lactante, ustedes fundamentalmente hacen los controles sanos, lo saben, ¿cierto? Enfermería, básicamente, son los que hacen más controles sanos, más que el resto de los profesionales. Entonces, le pregunto a la mamá, ¿cuántas comidas le está dando al día? Y le voy a decir, su niño ya tiene más de 6 meses, ya debe darle 2 comiditas al día, más las colaciones, y le voy a enseñar. ¿Ya? Pero sobre todo para evaluar riesgo y condiciones de salud de la población, me sirven las relativas. Por ejemplo, el número de linfocitos por ml en la sangre, número de linfocitos T por ml en la sangre. El número de habitantes por kilómetro cuadrado para saber la densidad poblacional que hay. El porcentaje de letalidad. ¿Qué significa la letalidad? Por ejemplo, en el COVID, de los enfermos, ¿cuántos se mueren? El porcentaje de letalidad me sirve para saber la gravedad de una enfermedad, porque si yo digo resfriado común, de los enfermos de resfriado común, ¿cuántos se mueren? Nadie se muere de resfriado común. Se muere estando resfriado, pero de otra cosa, pero no se muere del resfriado común. Pero en cambio en el COVID se mueren muchas personas de los enfermos. Entonces hay una letalidad alta y por lo tanto es una enfermedad agresiva, con alta letalidad podemos decir que son casos más graves, ¿ya? O por ejemplo el porcentaje de causas de muerte. ¿De qué se mueren los chilenos? Tanto porcentaje de enfermedades cardiovasculares, tanto porcentaje de cáncer, tanto porcentaje de accidentes. Entonces, de cada 100 muertos, 30 mueren de una enfermedad cardiovascular, 20 mueren de un cáncer, y así yo puedo hacer un porcentaje de las causas de muerte. Ya la cifra absoluta entonces consiste en enumerar un suceso de interés en la población, área geográfica, servicio, Arica, o por ejemplo Putre, o no sé, pues San Miguel de Azapa, o dentro de Arica voy a ir a un territorio mucho más local, así como una población y ver qué es lo que pasa ahí. Ejemplo, número de funciones totales en un país. Eso es una distribución geográfica grande. Número de accidentes laborales en una empresa. Pueden ser territorios pequeñísimos o pueden ser territorios muy amplios, ¿ya? Entonces, como les decía, una utilidad, voy a poder estimar requerimientos para mi atención. ¿Cuántos niños tengo en mi comuna? Con eso voy a definir lo que necesito para hacer los controles sanos, ¿ya? Limitación, no mide el riesgo de que algo ocurra, solamente cuenta los sucesos, pero no me dice si tiene más riesgo, menos riesgo, no me habla de eso, solo el número. No permiten hacer comparaciones, por lo tanto, entre dos poblaciones diferentes. Y ahora vamos a las frecuencias relativas, dentro de las cuales uno de los ejemplos más importantes son las proporciones. Entonces, Paula pregunta, ¿cómo la positividad? Claro, esa es una proporción. Me muestra, me dice, de los exámenes que yo tomo, cuántos son positivos. Y me habla de en qué periodo epidemiológico estamos, en qué tan grave está nuestra pandemia, cuán disparados están nuestros casos. Entonces, para eso me sirve. Ya, la proporción. Entonces, son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con una población total, donde esto puede ocurrir. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron. Como cada elemento puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador, una parte del denominador, población en la que se presentaron los eventos, aquel nunca pueda ser más grande que este. Es decir, para que se entienda mejor, el denominador va a ser un número mayor siempre que el numerador, porque es una proporción. Por lo tanto, el numerador está contenido en el denominador. Como que la proporción
el número de casos de una enfermedad partido por el número de casos de una enfermedad con determinada característica, partido por el número total de casos de esa enfermedad, ¿ya? Es una fracción donde el numerador está contenido en el denominador, es un subconjunto del denominador y indica la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. Yo podría poner en el denominador las personas que están en riesgo de contraer el COVID, por ejemplo, o las personas que están en riesgo de contraer VIH, o que están en riesgo de contraer alguna enfermedad que sea de mi interés. Y en el numerador, la ocurrencia de los casos dentro de esa población. Aquí hay varios ejemplos. Si en un año se presentan 3 muertes en una población compuesta por 100 personas, ¿cuál sería la proporción anual de muertes? En el denominador están mis 100 personas y en el numerador, ¿cuántos de estos 100 fallecieron? ¿Ya? Entonces, el numerador está contenido en el denominador y ahí me daría 0,03, por ejemplo. Habitualmente es una proporción y las proporciones son matemáticas. Por lo tanto, como es proporción, es por 100, porque es por ciento. Proporciones son por 100. Entonces, las proporciones se expresan en forma de porcentaje y los resultados oscilan entre 0 y 100. En este ejemplo, la proporción anual de muertes en la población sería un 3%. La letalidad es una proporción especial y muy importante porque nos habla de la gravedad de una enfermedad, ya como en el caso del COVID, ¿cuál es la letalidad de la enfermedad? Se define como la proporción de casos de una enfermedad o evento determinado que resultan mortales. En el numerador, ¿quiénes se murieron? En el denominador, el número de casos diagnosticados. Entonces, las muertes están, las personas que murieron están contenidas en el denominador. Eran casos diagnosticados que fallecieron. Y siempre el factor por el que se multiplica es 100, porque hay otras tasas que se pueden multiplicar por 1000, por 100.000, dependiendo de la tasa. Está estandarizado, no es una creatividad, no puedo yo modificar el factor. Letalidad, como es una proporción, es por 100, ¿ya? El denominador no incluye el tiempo, no dice... No hace mención del tiempo. Las proporciones expresan únicamente una relación entre el número de veces en las que se presenta un evento y el número total de ocasiones en las que se podría presentar, ¿ya? Después tenemos otro tipo de mediciones de frecuencias relativas. ¿Cuáles son? Las razones. El numerador y el denominador son diferentes. No está contenido uno dentro del otro, pero estoy haciendo una comparación, ¿ya? Por ejemplo, el índice de masculinidad. Si en una localidad residen 5.000 hombres y 4.000 mujeres, se dice que en este lugar la razón de residencia hombre-mujer es de 1 a 0,8. Lo que significa que por cada un hombre hay 0,8 mujeres. Mujeres no están contenidas en hombres, hombres no están contenidos en mujeres, pero me sirve para comparar. Es un cociente donde el numerador no está contenido en el denominador. Es una relación entre dos cantidades diferentes. Si hay el número absoluto de mujeres que presentan hipertensión y del número absoluto de hombres que presentan el mismo fenómeno, ¿yo qué voy a decir? Las mujeres tienen una mayor frecuencia de hipertensión que los hombres, por ejemplo. ¿Ya? Ya, los ejercicios los vamos a hacer todos en el taller, pero aquí es un ejemplo. ¿Cuál es el número de expuestos, la proporción de muertes de la población residente, la letalidad y la razón de muertos partido por vivos? Ese calculito lo vamos a hacer después, pero es bastante sencillo. Son números enteros, un cálculo muy rápido. Dentro de las medidas de frecuencia relativa, hay conceptos que son muy importantes, como son la incidencia de una enfermedad y la prevalencia de una enfermedad. ¿Qué es cada uno? Lo van a escuchar muchas veces a lo largo de sus estudios y también después cuando estén titulados y estén trabajando en algún centro de salud. Van a escuchar sobre la prevalencia y la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Son los casos nuevos de una enfermedad.
incidencia de COVID el año 2021. Son todos los casos nuevos que han ocurrido desde enero hasta octubre, ya hasta la fecha, yo voy a decir ya, desde enero hasta el 30 de septiembre, porque octubre probablemente todavía no aparece en la estadística. Entonces voy a decir la incidencia de casos nuevos de COVID el año 2021, ¿ya? Casos nuevos. ¿Quién es la población en riesgo de tener COVID? En principio es toda la población, aunque suponemos que va a disminuir el riesgo las personas que están vacunadas o los que ya tuvieron COVID. Pero como es una enfermedad nueva, que no se conoce tanto cómo se va a comportar, porque no sabemos mucho de la historia natural de la enfermedad, tendríamos que decir que toda la población está en riesgo, ¿ya? Entonces son los casos nuevos partidos por la población que podría tener COVID. Si estamos hablando del país, vamos a tener todos los casos nuevos desde enero hasta septiembre, todos los casos nuevos de COVID, partido por o Arica. Los casos nuevos de este año, partido por la población de Arica completa, porque es la población en riesgo. Y un intervalo de tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿En el año? ¿En un mes? ¿En qué periodo de tiempo voy a medir los casos nuevos? Yo quisiera saber la incidencia de COVID en agosto. Y mido solamente los casos nuevos que hay en agosto, ¿ya? Esto se puede expresar como una proporción o una tasa. Incidencia, casos nuevos, ya recuerden. ¿Qué es la prevalencia? La prevalencia son todos los casos nuevos. Perdón, la prevalencia son todos, sí, los casos nuevos más los casos que ya estaban. Entonces, cuando es una enfermedad aguda o una transmisible que tiene poca duración, la prevalencia va a ser muy parecida a la incidencia, pero las enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, ¿ya? Es una enfermedad que luego que se diagnostica, la persona va a ser diabética. Entonces yo voy a tener, ¿cuál es la prevalencia? Son todos los casos de diabetes que tenía, por ejemplo, la prevalencia de diabetes el año 2021. Van a ser todos los casos nuevos de diabetes que se diagnosticaron este año, de enero a septiembre. Vamos a usar septiembre porque octubre es difícil tener los datos porque todavía no termina el mes. Entonces, mi prevalencia de diabetes va a ser todos los casos que venían ya con diagnóstico de diabetes desde el año anterior. Tenía miles de casos de diabéticos en Arica. Más los casos nuevos que se agregaron este año. Sumando los dos, tengo la prevalencia. ¿Ya? Son los casos totales. Incidencia, que son los casos nuevos, más los casos antiguos. Entonces, la prevalencia son los casos existentes. Se calcula numerador casos existentes, denominador población en riesgo, y el punto en el tiempo en que se considera la prevalencia, porque yo podría decir prevalencia de diabetes en el mes de octubre, prevalencia de diabetes en el año completo 2020. Es variable, depende de lo que yo necesito saber. Por lo tanto, hay una relación directa entre incidencia y prevalencia. Entonces, aquí está el número de casos que yo tengo totales. Los nuevos más los antiguos. Este vasito lleno es mi prevalencia. Diabetes, por ejemplo. ¿Cómo se modifica la prevalencia? Se aumenta la incidencia, se aumentan mucho los casos nuevos. Por ejemplo, aumentaron mucho los casos nuevos de diabetes diagnosticados. ¿Por qué puede ser eso? O sea, hubo un aumento explosivo de obesidad. O llegó un diabetólogo al CEFAM y empezó a diagnosticar diabetes. U otras cosas. Pero en concreto es porque aumentaron los casos nuevos. Entonces aumenta el chorrito a mi vasito. ¿Cómo disminuye la prevalencia? Con los fallecidos, porque salen de este vasito. Si fallecen mucho, va a bajar la prevalencia. También disminuye con los recuperados. Si yo doy de alta a mis pacientes, se mejoraron. Un diabético no, pero hay otras enfermedades que se pueden dar de alta. Entonces, mi estudio, mi diagnóstico, mi tratamiento estuvo bueno, los pacientes se recuperaron, y entonces disminuye la prevalencia porque hay una gotera hacia afuera, ¿ya? Aquí hay otra forma, el mismo, pero mirado de otra forma. Entonces, esto que tengo aquí, estas ondas, este pedacito, es mi prevalencia, ¿cierto? Que son todos los casos que tengo de una enfermedad. Los hipertensos. Esta es mi prevalencia de hipertensos.
¿Cómo se modifica mi prevalencia de hipertensos? Con todos los casos nuevos, es decir, cuando aumenta la incidencia. ¿Cómo más aumenta mi prevalencia? Por ejemplo, si hay inmigración, pero inmigración de casos, o sea, de personas enfermas con hipertensión. Entonces, si llega mucha gente de afuera, por ejemplo, no sé, pues se crea una empresa, una industria nueva en Arica. Entonces empieza a viajar gente de otras regiones a Arica, a trabajar en ese lugar. Y si vienen muchos casos de hipertensos que llegan a trabajar ese lugar, voy a tener inmigración de casos y me va a aumentar la prevalencia. Pero podría pasar lo contrario. Podría pasar que en otra región hay un nuevo trabajo y la gente se va de Arica y se van los hipertensos, mayoritariamente, más que los sanos. Probablemente se va de todo, pero se van más hipertensos. Entonces, emigran los casos, disminuye la prevalencia. O también disminuye porque se curan o porque se mueren, ¿ya? Curación, letalidad, emigración de casos. Yo no puedo decir emigración a secas, porque podrían emigrar personas sanas, y entonces también proporcionalmente me va a aumentar la prevalencia. Entonces, para que me va a disminuir la prevalencia. Entonces, para que me aumente la prevalencia, es emigración de casos o inmigración de casos, ¿ya? La emigración de casos me disminuye la prevalencia y la inmigración de casos me aumenta la prevalencia. Hay tres tipos de prevalencia. La puntual, que es la prevalencia de la enfermedad en un momento dado. Por ejemplo, hoy día, ¿usted fuma? En la entrevista cuando usted examina a un paciente. Prevalencia de periodo. ¿Cuántas personas han tenido la enfermedad en algún momento dado durante un periodo? Los últimos 3 meses, ¿cuántos fumadores hay? Y prevalencia de vida. ¿Cuántas personas han presentado alguna vez la enfermedad en algún momento de su vida? ¿Ya? Ahí hay unos ejemplos de prevalencia de punto y de periodo. Entonces, de punto yo hago un corte. Digo, el 1 de diciembre de 2019. En este punto, ¿cuántos fumadores tengo? ¿O cuántos hipertensos? ¿O cuántos diabéticos? Y de periodo, yo voy a decir, desde el periodo del 1 de diciembre de 2019 al 1 de junio de 2020. ¿Cuántos casos nuevos y antiguos sumados tengo de prevalencia? ¿Ya? Ahora vamos a ver la incidencia. La incidencia son los casos nuevos, pero se puede medir de dos maneras. La incidencia acumulada, que son todos los casos nuevos en una población expuesta al riesgo de presentar el evento. Entonces, todos los casos nuevos de COVID en la población de Arica. Esa sería la incidencia acumulada. Casos nuevos, población en riesgo. ¿Ya? Pero tengo otra forma de medir la incidencia. Se llama densidad o tasa de incidencia. Esto es una relación, un cociente entre el número de eventos nuevos durante el periodo que estoy siguiendo y la suma, aquí abajito, se considera el tiempo, en el otro solamente son susceptibles. Aquí se considera el tiempo. ¿Cuánto tiempo por ejemplo, número de casos nuevos de fumadores? ¿Cuántos más fuman este año? Y abajo, la suma de personas, tiempo de observación. ¿Durante cuánto tiempo está fumando? No da lo mismo si fumas una semana o si fumas un año, o 10 años, o 20 años. Entonces aquí yo voy a valorar el tiempo. Entonces aquí voy a sumar todos los tiempos de las personas que yo estoy estudiando. Tengo 100 personas, voy a sumar. Hay uno que lleva fumando 5 años, el otro lleva fumando 10 años, el otro empezó hace 3 meses y así. Sumo el tiempo persona de observación y el numerador son los eventos nuevos. ¿Ya? Otra medida de frecuencia relativa que usamos muchísimo en epidemiología en todos los tipos de estudios. Las tasas. ¿Qué es una tasa? Es un tipo de proporción primero, porque el numerador está contenido en el denominador. Es un indicador que mide riesgo, porque en el denominador tengo los susceptibles o las personas en riesgo. Compuesta por el numerador, un denominador, y siempre se multiplican por una constante. Por eso la tasa de letalidad por 100, pero las tasas se pueden multiplicar por distintos amplificador. Una tasa de mortalidad general se multiplica por 1000, una tasa específica
siempre es por 100.000, para que no se vayan a equivocar con los amplificadores, ¿ya? Las tasas pueden ser, según la naturaleza del evento, puede ser una tasa de natalidad, morbilidad, mortalidad, fecundidad, etc. Hay muchas tasas. Mortalidad infantil, mortalidad al adulto, mortalidad a la tercera edad, qué sé yo. Según la constitución del denominador, tasa cruda o absoluta, cuando mi denominador o población susceptible es toda la población. Puede ser específica o también puede ser una tasa ajustada. Cruda o absoluta, mortalidad por COVID en Chile. Entonces, en el numerador voy a poner todos los fallecidos por COVID. En el denominador, toda la población en Chile, 18 millones de habitantes. Esa es una tasa cruda o bruta. Después, una tasa específica. Voy a poner arriba hombres fallecidos de COVID en Chile. Entonces, arriba pongo los hombres que murieron y en el denominador, todos los hombres que hay en Chile. Y voy a tener mortalidad de hombres por COVID. Y esa es una tasa específica. Pero también puede ser ajustada por edad, por algún otro factor, ¿ya? Entonces, la tasa es una relación entre el número de individuos que presentan el acontecimiento de salud estudiado y el número total de individuos de una población expuesta al riesgo durante un periodo de tiempo definido. Porque en la tasa yo voy a poner el numerador, el número de casos, el denominador, los expuestos, y voy a poner en el año 2021 en Chile. Entonces tengo que poner el año y el lugar, siempre. Y lo multiplico por un factor, si es tasa de mortalidad general, por 1000 si es cruda, por 100.000 si es específica, ¿ya? Y entonces se expresa multiplicando el resultado por una potencia de 10, ¿ya? Esta es la tasa, el resultado. Estos son los casos, esta es la población en riesgo, y se multiplica por alguna potencia 10, 100, 1000, y muy pocas veces se usa 10.000, pero eso es muy raro. Así que no vamos a entrar con las cosas que son más raras. Una tasa entonces puede ser cruda o bruta, que son la población general, como denominador. Específica, como les decía, el numerador puede ser la edad, el sexo, la raza, etc. Ajustadas, de acuerdo a una variable relevante que se desea controlar en la comparación de diversas poblaciones que tienen una estructura diferente en relación a dicha variable. Ejemplo, quiero saber cuál es la mortalidad por cáncer en las personas que fuman. Los fumadores, en teoría, mi hipótesis es que se van a morir más que las personas que no fuman. Pero yo tengo que ajustar por edad, porque si son personas de 70 años, también tienen más cáncer de pulmón. Entonces ahí a lo mejor no estoy evaluando la mortalidad por cáncer al fumar, sino estoy evaluando la mortalidad por cáncer por la edad. Entonces voy a ajustar por edad y voy a decir personas fumadoras de 70 años, personas no fumadoras de 70 años, para que la edad no me influya, ¿ya? Entonces ahí tenemos lo mismo, como repetitivo para que les quede más claro. Ya las tasas brutas generales miden fenómenos en toda la población, no desagrega por ninguna característica. Se multiplican por 1000. Tiempo, lugar y persona. Toda tasa debe referirse al momento en el cual se calcula. Entonces yo voy a decir mortalidad por COVID 2021. El grupo humano al cual se refiere. Hombres, mujeres, toda la población. Lugar, Chile. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo. Tasa de mortalidad general para el año 2015, 5,2 muertes por 1000 habitantes. En Chile, el año 2015. Ahí hay otro ejemplo, que es tasa de mortalidad por sexo. Por lo tanto, es específica, ¿ya? Porque aquí hay una característica específica, el sexo. La letalidad, ya la vimos, un repaso, es una medida de la gravedad de una enfermedad. Se define como proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales en un periodo especificado. Número de fallecidos por una enfermedad, accidente o evento de interés, partido por el número de casos, y se amplifica por 100. Aquí hay otros ejemplos que se usan. Por ejemplo, estos dos indicadores que miden mortalidad, por ejemplo, pero más específica, porque uno habla de cuántas personas mueren en Chile, pero no estamos diciendo si se mueren a los 20 años o a los 70 años. Y en verdad, si yo estoy estudiando un factor de riesgo que mata a mi población a los 20 años, cuando les quedaban todavía 60 años de vida, entonces voy a hablar de los años de vida potenciales perdidos. Es un poco más específico.
Y también hay otros indicadores que no se los voy a mencionar, pero eso. Ahí hay ejemplos de tasas para que las miren. Es importante que ustedes, como van a tener un rol muy trascendente en estos temas, sepan lo que es una tasa de mortalidad infantil, sepan lo que es una tasa de mortalidad neonatal, las pueden revisar después. Tasa de mortalidad infantil tardía o postneonatal. En algún momento vamos a ver algo de indicadores. Pero los indicadores son súper importantes porque ¿se acuerdan cuando hablábamos de transición demográfica? Comparamos la mortalidad infantil en 1900 con la mortalidad infantil de ahora. ¿Cómo era la mortalidad infantil en 1900? Altísima. ¿Cómo es la mortalidad infantil ahora? Muy baja. ¿Ya? Entonces la tasa de mortalidad infantil nos sirve para comparar parte de momentos distintos de nuestra historia de salud pública, para comparar países, como es la mortalidad en Haití, como es la mortalidad en Chile, como es la mortalidad en Suecia, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay varias tasas de mortalidad. 10 minutitos de descanso y seguimos. Además de las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, hay otras medidas de asociación que son muy importantes en epidemiología porque me permiten establecer alguna relación causal. No solamente me dicen la tasa, por ejemplo, es más frecuente, hay más casos de VIH en Arica versus Valparaíso, sino me permiten buscar una asociación causal. Por ejemplo, el cigarro realmente se asocia con aumento de casos de cáncer. Esa es una medida de asociación o de efecto. Y lo vamos a ver después en la aplicación cuando veamos diseños de estudio, de casos y controles, de cohortes y estudios experimentales. Entonces las medidas de asociación son indicadores epidemiológicos que evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento en salud que se presume como efecto se asocia con un determinado factor que se presume que es su causa. Entonces se hacen cálculos y se usa esta tabla. Presentación de los, es una tabla de contingencia o tabla tetracórica, ¿ya? Entonces yo en esta tabla voy a poner el resultado de mi estudio, de mi investigación. Y voy a poner acá, aquí está el efecto, o variable dependiente. Acá está la exposición o variable independiente. ¿Ya? Por ejemplo, cáncer cervicuterino, papiloma humano. Entonces voy a poner el efecto, cáncer cervicuterino, ¿estuvo expuesto? ¿No estuvo expuesto a virus papiloma? Sí, entonces va aquí en la letra A. ¿Tuvo el efecto? No, o sea, está sano, no tiene cáncer, pero sí tuvo virus papiloma. Aquí tuvo el efecto, pero no estuvo expuesto, y en el caso de no tuvo el efecto y no estuvo expuesto. Entonces la letra A es el número de expuestos con la enfermedad, la letra B, número de expuestos sin la enfermedad, letra C, el número de expuestos con enfermedad, el número de no expuestos con enfermedad y el número de expuestos sanos, acá. Número de no expuestos sanos. Porque yo quiero saber, por ejemplo, cuántas veces más se enferman las personas que fuman de cáncer en relación, y lo comparo con las personas que no fuman, ¿ya? Porque yo igual podría existir casos en que las personas no fumaron y tienen cáncer. Entonces yo quiero saber, ok, pero en general, en hartos sujetos, ¿aumenta la probabilidad de tener cáncer si fumo? Más allá de que hayan algunos que no hayan fumado y puedan tener cáncer. Entonces, ahí hago una medida de asociación. ¿Cuántos o con qué fuerza se asocia fumar con tener cáncer, por ejemplo? ¿Ya? Evalúan la fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud se asocia con un determinado factor, causa o exposición. Representa cuántas veces más o menos ocurrirá el evento en el grupo expuesto al factor comparado al grupo no expuesto.
vamos a ver 3 medidas de asociación. Hay más, pero vamos a ver solamente 3. La razón de incidencia acumulada, que es un cálculo que se llama riesgo relativo, en que yo comparo la incidencia de casos entre los que se exponen y los que no se exponen. Pero también hay otro cálculo, que es la razón de tasas o tasa de incidencia, y también tenemos la razón de productos cruzados o el odds rate. Esto lo van a ver también en estudios que ustedes lean, diferentes investigaciones. Dependiendo del diseño de estudios de investigación que yo realice, voy a calcular un riesgo relativo, una razón de tasas de incidencia o una razón de productos cruzados o el odds rate. No todos los estudios en epidemiología me permiten calcular todo eso. El riesgo relativo o razón de incidencia acumulada es probablemente la medida más importante que responde a la pregunta ¿cuántas veces es mayor el riesgo en las personas expuestas que en las no expuestas? Se calcula por la relación de incidencia acumulada en que ocurre el daño, los expuestos sobre los no expuestos. ¿Se acuerdan de la incidencia acumulada? Casos nuevos partido por susceptible o personas en riesgo. Y aquí serían los que fuman. Y la otra sería la tasa de incidencia de casos nuevos de cáncer en personas que no fuman. Y después hago una relación entre dos. ¿Cuál de los dos se enferma más de cáncer? ¿Ya? Y esto se puede obtener en 2 tipos de estudios solamente. Los estudios de cohorte y también los ensayos clínicos controlados, que son estudios de tipo experimental. ¿Ya? Entonces el riesgo relativo es la incidencia acumulada en expuestos partido por la incidencia acumulada en no expuestos. Expresa la fuerza de asociación. Cuanto mayor es el riesgo entre los expuestos que entre los no expuestos. Y aquí hay un ejercicio que vamos a calcular después. Pero aquí habla de investigar la relación existente entre el hábito de fumar en el embarazo y la incidencia de recién nacidos de bajo peso para la edad gestacional. Entonces aquí se estudió a 2.000 embarazadas que serán sometidas a un estudio hasta el momento del parto, fecha en que se considerará que las mujeres abandonan el estudio. Entonces tengo 2.000 mujeres que fueron estudiadas. ¿Cuál es el cálculo del riesgo relativo? Es la incidencia en expuestos partida por la incidencia en no expuestos. ¿Cuál sería la incidencia en expuestos? La incidencia en expuestos serían los casos. ¿Saben cuál es la incidencia en expuestos? Los expuestos van a ser las embarazadas que fuman, ¿cierto? Son 250. Entonces la incidencia serían 43 casos de las 250 que fumaron. ¿Cuál sería la incidencia en las no expuestas? Las que no fuman son 1.750. ¿Cuántas tuvieron caso de niño bajo peso? 105 del total de mujeres embarazadas que no fumaron. Eso me va a dar la incidencia en expuesto y la incidencia en expuesto. Y lo que yo voy a hacer es dividir la incidencia en expuesto por la incidencia en no expuesto. Eso se llama riesgo relativo. ¿Cuántas veces más tienen bajo peso las mujeres que fuman en relación a las que no fuman? ¿Ya? Luego tenemos esta otra razón, que es la de densidad de incidencia, que es la que valora el tiempo de exposición. ¿Ya? Esto me mide la velocidad desde el estado sano al enfermo, según se esté expuesto o no al factor. ¿Cuántas veces más rápidamente ocurre el evento en las personas expuestas en comparación a las no expuestas? ¿Ya? Esto recuerden, valora el tiempo que la persona se expone. Entonces aquí vamos a calcular un estudio sobre la sarcopenia en personas mayores de 75 años. La sarcopenia es pérdida de masa muscular. En personas mayores se asocia con la falta de ejercicio, por ejemplo, se empieza a atrofiar el músculo. ¿Ya? Se ha visto que quienes no realizan una caminata diaria durante al menos 12 meses aumentan su riesgo de sarcopenia. Entonces aquí mi denominador va a ser las personas año riesgo. Entonces estos son mis casos y mi denominador van a ser 183 personas año en riesgo.
¿ya? Porque voy a sumar los tiempos de todas las personas de mi estudio. Y lo mismo con los no expuestos. Ya, ahí tengo entonces dos medidas, una que es el riesgo relativo y la otra que es la razón de densidad de incidencia, ¿ya? Pero voy a tener otro tipo de medida, que es el odds ratio o razón de productos cruzados. En el riesgo relativo es importante compararlo con el OR, porque el riesgo relativo mide en forma directa el mayor riesgo de los expuestos versus los no expuestos. En cambio, este odds ratio no mide en forma directa el riesgo, sino lo estima el riesgo, porque se usa en otro tipo de estudio que no me permite calcular la tasa de incidencia. Entonces me permite este estudio estimar la diferencia de riesgo y de exposición en ambos. En los estudios en los que no existe suficiente información para calcular la incidencia, se puede estimar la asociación entre el evento y la exposición a partir de los ratios. Se llama de varias maneras, tiene todos sus sinónimos, ¿ya? Razón de productos cruzados, razón de disparidad, desigualdad relativa, etc. El cálculo es este. Se calcula parecido. El odds de expuestos en los casos, el odds de expuestos en los controles, y por reglas matemáticas, al simplificarlo, me queda así. A por D, B por C. A por D, B por C. Me da un valor. Y esa es la estimación del riesgo. ¿Ya? Ahí hay un ejercicio también que haremos. Luego, tenemos cuando vamos a tener nuestros resultados. Por ejemplo, nuestro riesgo relativo. En mi riesgo relativo me dice que los expuestos a fumar se enferman muchas más veces de enfermedad isquémica. Tienen muchos más infartos que los no expuestos a fumar. Pero, como deben haber visto en estadística, además de calcular el riesgo relativo o el odds ratio, yo calculo un intervalo con un 95% de confianza, que significa que con un 95% de probabilidad, mi valor real está ubicado en este rango, entre 0,91 y 1,97. La medida que yo calculé, mi riesgo relativo, me dio 1,78. Los que fuman se enferman de infarto 1,78 veces más que los que no fuman. Y en estadística lo que más se usa es un 95% de nivel de confianza. Con ese nivel de confianza, mi valor real está ubicado en este rango. Ahora, ¿qué significa que pasa por 1? Que no existe asociación, porque significa que el valor podría ser 1, porque pasa por 1. Significa que los que fuman y se infartan son los mismos que los que no fuman y se infartan. Es la misma cantidad, es la misma probabilidad. Por lo tanto, yo voy a decir, si pasa por 1, no hay asociación causal. Si el valor es 1, no hay asociación. Quiere decir que el de arriba y el de abajo divididos es lo mismo, así que se enferman igual. Por lo tanto, aquí no hay asociación, y aquí, a pesar de tener 1,78 veces más, tampoco, porque este intervalo pasa por 1. Pero si tengo este mismo valor de 1,78, que se enferman casi 2 veces más los que fuman que los que no fuman, y tengo un intervalo de confianza de 1,27 a 1,97, no pasa por 1, por lo tanto se enferman más los que fuman, y yo voy a decir que tengo una asociación causal significativa para daño en los expuestos al riesgo que estoy estudiando. Pasa lo mismo si el valor es menor de 1. Si el valor es menor de 1, 0,93, y mi intervalo de confianza no pasa por 1, está bajo 1, significa que los que se exponen se enferman menos que los no expuestos. En este caso, estamos hablando de un factor protector. Es decir, si yo me expongo al sol, por ejemplo, tengo menos probabilidades de hacer una esclerosis múltiple, o puedo buscar otro tipo de asociación. Si yo me pongo la vacuna del papiloma, tengo menos posibilidad de hacer un cáncer cervicuterino.
La vacuna del papiloma es un factor protector. Por lo tanto, mi riesgo relativo de enfermar de cáncer con vacuna es menor que el riesgo relativo de enfermar con cáncer si no me la pongo. Es al revés que la otra, es protector. Y es significativo porque no pasa por 1. Los dos valores están bajo 1. Y lo mismo, con el mismo valor, pero pasa por 1, tampoco es un factor protector porque pasa por 1, entonces lo anula. Se enferman lo mismo con o sin vacuna. Eso en el fondo es lo que me está diciendo. ¿Ya? ¿Qué dudas tienen? Profe, Sí, en sí, ¿cómo se calcularía la significancia estadística en el fondo? yo la Porque, defino. Yo como ¿perdón? investigador voy a definir cuánto uso. Yo quiero a lo mejor usar 90% de significación estadística, es decir, un p-value de 1, o sea, de 0,1. Significa que con un 90% de confianza, el valor real que me da el estudio es verdadero y no se debe al azar, ¿ya? Pero es muy bajo, porque tengo un 10% de probabilidad que se debe al error, que se debe a un error, a un sesgo, Claro. ese resultado. Entonces yo voy a decir ya 90%, pero es muy bajo, me van a decir este estudio ahí nomás, porque hay un 10% de probabilidad de error. Entonces yo digo ya, súper exacto, lo voy a hacer 99%, con un p-value de 0,01, súper bajo, o sea, súper exacto, pero me van a quedar demasiados valores afuera, voy a tener que hacer un estudio muy grande, con una muestra muy grande, está complicado porque es una enfermedad rara o un estudio caro. Entonces lo que normalmente, habitualmente se usa es 95% confianza con un p-value de 0,05, ¿ya? Pero eso lo defino yo como investigador, porque voy a definir qué solidez le doy a mi estudio, pero yo uso criterios como costo versus solidez del valor, o sea, defino así como con varias cosas, digo ya, me quedo con 95%. Es el valor más usado, pero lo defino yo. Ok, profe. Ya. ¿Alguna otra inquietud?